Buenos días a todas y todos. Lo primero, de nuevo agradecer al proyecto CoCreaLab de la Oficina Verde de la Universidad de Burgos esta nueva oportunidad de difundir el proyecto AMBER y aumentar la comunidad Barrier Tracker de rastreadores de barreras en los ríos que buena falta hace. Como sabéis, el proyecto AMBER ha producido el primer atlas europeo de barreras en los ríos. Y ahora vamos a ver brevemente las herramientas básicas que tenemos a nuestra disposición en la web www.amber.international y a las que puedes acceder desde tu PC o también a través de la aplicación Barrier Tracker, que tiene conexión con el atlas de barreras a través de Internet. Podemos mover un poco el mapa, por ejemplo, para centrarnos un poquito en lo que es España. Podríamos también ampliar, tenemos aquí opciones de ampliar arriba, a la derecha. La reducción no se puede hacer más reducido, esta es la visualización más reducida y luego podemos hacer zoom y centrarnos un poco en el espacio que consideremos. Aquí lo que tenemos es un filtro, tenemos un filtro aquí a la izquierda donde podemos filtrar por regiones, por países o no aplicar ningún filtro. Estamos ahora digamos, en el modo de visualización, ¿no? Todo lo que visualicemos veremos que luego lo podemos descargar con los filtros que hayamos aplicado. Si aquí, por ejemplo, vemos regiones, nos saldrá, bueno, una separación, digamos, por cuencas fluviales, ¿no?, que podemos visualizar. Aquí podríamos visualizar por países y nos aparecen un poco las fronteras entre países. El segundo filtro que tenemos en visualización es la posibilidad de ver el estilo de mapa en modo de satélite o en modo híbrido. Son las dos opciones que tenemos ahora mismo. Y también, también en modo Streets, que es la que tenemos ahora habilitada. Si nosotros habilitamos el modo satélite, pues nos aparece mapa en ortofoto, donde nos aparecen todas las barreras. Si habilitamos el fondo híbrido, pues es bastante similar. Vemos que la visualización no es muy diferente. Y aquí sí que vemos bien la separación de fronteras por países, que nos aparece en color morado, ¿vale? Bueno, entonces aquí podríamos también ver algunas tramas por ejemplo, de densidad de barreras. Lo que pasa que esto, la verdad es que de momento no ofrece tampoco una información demasiado útil quizá, ¿no?, visualmente. Bueno, tendríamos un poco que empezar de abajo arriba, quitando todas las opciones de visualización para poder ver un poco mejor estas tramas. Vamos a pasar al siguiente, donde tenemos en la posibilidad de visualizar datos. Podemos visualizar, ahora mismo está activado los datos del Atlas, pero podríamos también visualizar los datos registrados con la app y validados por el proyecto AMBER, que sería este modo de visualización, ¿no? Nosotros vamos a dejarlo de momento en el Atlas y vamos a continuar. Aquí tenemos la opción también de visualizar todas las barreras registradas o también extraer algunos tipos de barreras. Por ejemplo, aquí, si extraemos presas, pues vemos que desaparecen todos los puntos de color verde. Si extraemos azul, desaparecen todos los azules. Si pulsamos el amarillo, desaparecen todos los culverts, los entubamientos, los drenajes. Estos serían en naranja los vados, que bueno, hay pocos registrados como tal. Aquí tendríamos compuertas, que en algunos países vemos que es algo bastante frecuente, por ejemplo, como en el Reino Unido, Polonia, Hungría, Países Bajos, Dinamarca. Muchas veces también hay que considerar cómo estén clasificadas las infraestructuras. Hay veces que
la tradición también cuenta, porque estamos visualizando, no se nos olvide, datos de los inventarios de barreras que tenemos en los distintos países. Es decir, son datos oficiales de las barreras inventariadas por los organismos de gestores del agua en cada uno de los países europeos. Por lo tanto, puede haber cuestiones de terminología o de clasificación que, bueno, dependan un poco también de tradiciones culturales y de tipo de denominación más que de otra cosa, ¿no? También el propio inventario de las barreras, ¿no? Por ejemplo, en España pues veremos muy pocos calver, ¿no? Porque se ha inventariado muy poco este tipo de barreras, ¿no? También podemos tener, por ejemplo, en España presas con compuertas que sin embargo están clasificadas como presas, ¿vale? Entonces, bueno, esto también cuenta y es necesario investigar los datos en concreto, pasar a un grado de tratamiento de datos y de observación de los datos más detallado para ver más cosas, ¿no? Como vemos también en el campo de otros tipos de barreras, puede haber muchas barreras que están clasificadas así. Y a lo mejor no es porque no puedan pertenecer a alguna de las categorías que tenemos aquí, ¿no? Sino porque, bueno, pues a lo mejor el inventario se ha hecho así y no se ha considerado determinados tipos de barreras, ¿no? Y se pone como otro porque a lo mejor no es una presa y no es un azud, que es lo más común, ¿no? Bueno, estos serían los filtros que podemos aplicar en origen de visualización de los datos, pero es que también podemos bajarnos todos estos datos, podemos bajarnos todos los datos que hayamos filtrado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cogemos y queremos bajarnos todos los datos del Atlas, pues lo dejaríamos en este modo, con todo marcado, ninguna selección por regiones, por países, y directamente pues nos iríamos a bajar los datos. Bueno, antes de eso, deciros que este botón de aquí, que tenemos aquí a la izquierda, nos sigue diciendo el ranking de rastreadores de barreras. Aquí lo tenemos en modo de visualización global, pero podríamos filtrar algún país, ¿no? Si queremos, para ver cómo va el rastreo de barreras en cada uno de estos países, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nosotros ponemos España, pues vemos aquí el ranking en España, ¿no? Vamos a dejarlo en global. Aquí podríamos también, bueno, aquí tendríamos una clasificación por países. Anda, y vemos, por cierto, que en España estamos a la cabeza, con 1.374 barreras registradas y validadas en este momento, por delante del Reino Unido, Polonia, Irlanda, Suiza. Bueno, eso nos da mucha satisfacción, porque eso quiere decir que seguramente pues en España hay una comunidad importante de rastreadores de barreras y, como decíamos, es algo bastante necesario, porque además de todas las barreras registradas inventariadas ya, hay también muchas barreras que pueden no estar en los inventarios y, por lo tanto, es muy interesante que la ciencia ciudadana pueda rellenar esos vacíos y aportar esos datos. A partir de aquí, lo que tenemos es la posibilidad, con el botón inferior de descarga, sí que tenemos que rellenar estos campos de datos, de nuestros datos personales. Tenemos que poner nuestro correo, por ejemplo, tenemos que poner el país del que procedemos. Bueno, pues si pertenecemos a alguna organización, bueno, en este caso pues lo podemos poner. Yo en este caso no lo voy a poner, pero podemos hacerlo. Damos a continuar y pues tenemos dos opciones. Nos aparecen en los
bajarnos los datos filtrados o bajarnos todos los datos. Por ejemplo, si nosotros elegimos bajarnos todos los datos, pues vamos a generar un fichero comprimido en .zip que, bueno, pues va a contener la totalidad de los datos. Si hubiéramos filtrado el modo app, por ejemplo, cosa que podríamos haber hecho, nos aparecerían los datos de la app y a la hora de bajar los datos tendríamos la opción de bajar esos datos. Los datos filtrados, en concreto de los subidos con la app. Entonces tendríamos otro fichero diferente generado con los datos. Pero si nosotros bajamos todos los datos, vamos a bajar un fichero que lo vamos a ver aquí. Bien, el fichero comprimido, si nosotros nos hemos bajado todos los datos, hemos elegido la opción de bajar todos los datos, contendrá dos ficheros en formato .csv. Es formato de texto separado por comas, valores o texto separado por comas. Tenemos dos ficheros, uno es los datos de la app Barrier Tracker aportados por la Ciencia Ciudadana y los otros es los datos del Atlas, es decir, los inventarios oficiales, ¿no? Tenemos aquí esos dos formatos. Bueno, yo aquí os recomiendo que os extraigáis estos ficheros en donde os parezca mejor. Por ejemplo, pues podemos extraerlos en el escritorio, en este caso lo vamos a hacer. Las opciones que nos da el zip. Y bueno, si ahora nos vamos nosotros al escritorio, pues tendremos nuestros ficheritos aquí. Amber Barrier Atlas. Están aquí los dos. ¿Qué podemos hacer ahora con estos datos? Bueno, pues ahora podemos ver un poco en detalle qué es lo que tenemos aquí. Una opción sería, directamente nos va a aparecer el simbolito de Excel, aunque es en valores separados por comas. Lo que pasa es que si nosotros lo abrimos directamente en Excel, pues nos va a aparecer esto. Es decir, un conjunto de valores separados por comas, pero todo en un mismo campo, es decir, una misma columna. Como veis, están todos los datos en la columna A. Entonces, bueno, quizá para manejar estos datos de una manera mejor vamos a hacer otra cosa. Podemos abrir los datos, en este caso los de la Barrier Tracker, en Excel, pero bueno, lo vamos a guardar en otro formato. Vamos a guardarlo, lo vamos a meter también en el escritorio. Y lo vamos a guardar, en vez de en formato CSV delimitado por comas, lo vamos a guardar en formato de texto. Si nosotros ahora cerramos aquí el Excel, bien, ahora tenemos guardado este archivo de texto aquí. Vamos a hacer lo mismo con el del Atlas.
Bien, ya tenemos también el fichero en TXT aquí del Atlas. Entonces lo que vamos a hacer es ahora desde Excel, pues vamos a abrir este fichero. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues ahora tenemos las opciones de separar en columnas, de importar a Excel y separar en columnas. En este caso, pues efectivamente caracteres como comas o tabulaciones separan nuestros campos. Le podemos poner la tabulación y la coma. Ya vemos que ya nos salen separados los campos. Entonces le damos al siguiente. Tenemos habilitada la opción de formato general porque queremos que salgan tanto valores como texto. Y importamos. Bien, pues ya tenemos nuestros datos en columnas. Podemos fijar un poco en negrita los nombres de los campos. Bueno, para visualizar mejor los campos, podemos abrirlos un poco. Un poquito así, más anchos. Sobre todo para que algunos los podamos ver mejor. Aquí tenemos un número de identificación que es el guide, el nombre de la cuenca, el nombre del río, el nombre de la base de datos, las coordenadas en longitud y latitud, en formato WGS84, que es uno bastante utilizado a nivel mundial. Aquí tenemos el tipo de barrera identificado en el Atlas, muchas veces aparece unknown, desconocido. El país, un código de proyecto, igual que Outlet, y luego tenemos la clase por altura, digamos. Tenemos varios tramos por altura, de 5 a 10 metros, de 10 a 15 metros, más de 15 metros. Digamos, pues, por ejemplo, en nuestro país, pues las grandes presas serían las mayores de 15 metros o las que tengan menos metros, pero puedan embalsar más de 1 metro cúbico. De 1 hectómetro cúbico. Aquí tendríamos la altura. Cuando se conoce, pues hay un dato concreto, como puede ser 19,5 en este caso. Y aquí el tipo catalogado. Bueno, digamos que la diferencia entre el Level, Atlas y Type sería la etiqueta con la que está identificado el obstáculo, la barrera en la base de datos, y el tipo es como está identificado en el proyecto Amber. Vemos que hay muchos casos que aparece otro, porque no es un tipo de barrera de los básicos que están identificados. Bueno, a partir de aquí podemos hacer muchas cosas con estos datos. Para empezar, gracias a nuestro Excel, podemos aplicar nuestros propios filtros, por ejemplo, ¿no? Filtrar pues todos los campos que queramos, ¿no? Si nosotros aplicamos el autofiltro, pues por ejemplo podemos filtrar pues por países, ¿no? Aquí tendríamos una lista de los países de los que hay datos. Si nosotros, por ejemplo, queremos ver los datos de España, pues señalaremos Spain, quitaremos el seleccionar todo y seleccionaremos Spain, nos aparecerán los datos. Abajo podéis ver el Excel, este es el Excel 2016, con esta utilidad bastante interesante, ¿no? Que es, pues te va dando datos sobre los filtros que tú aplicas, ¿no? En este caso, como podéis ver aquí, en España tenemos 29.882
este número de entradas, ¿no? De entradas en la base de datos. De 629.955, que serían los registros del total del Atlas. Esto puede ser útil para muchas personas interesadas en esta temática y que se dedican también a trabajar en ello para comparar datos de distintos países, por ejemplo, ¿no? Además de también para ver, bueno, pues datos específicos o detallados de algún país en concreto. En este caso, por ejemplo, en España, nosotros podemos ver el número de presas, por ejemplo, que tenemos, pues de menos de medio metro, ¿no? O entre, por ejemplo, entre medio metro y 1 metro, ¿no? Si nosotros aplicamos este filtro, pues abajo nos aparecen inventariados 3.093 obstáculos, ¿no? Si aplicamos, por ejemplo, presas hasta 2 metros o hasta 5, aplicaríamos pues estos 3 filtros, incluso el de menores de 50 centímetros, y veríamos a ver qué nos aparece. Pues nos aparece en España 12.563 de aquellos 29.000 y bastante que nos aparecían como total de barreras registradas en España. Bueno, y a partir de aquí, pues podemos hacer muchas cosas. Podemos meter todos estos datos en una cartografía propia, en un GIS, y estudiarlos en detalle. Podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, también pues puede ser interesante ver el número de barreras que tenemos por tipos, ¿no? Por ejemplo, un tipo que es bastante abundante en España, ¿no? Podemos aplicar filtros sucesivos. En este caso teníamos el filtro de clase de altura y ahora habilitamos el de tipo de WER, de azul, y nos aparecen aquí pues un total de más de 9.000 obstáculos, ¿no? Si nosotros aquí, bueno, seleccionamos todo, podemos ver un poco la diferencia, ¿no? Tendríamos 17.000, un poco menos de la mitad de lo que nos aparecían. Eso quiere decir que como azudes pues tenemos incluso infraestructuras bastantes de más de 5 metros. Antes teníamos seleccionado hasta 5 metros, o entonces podemos ver que tenemos bastantes infraestructuras de más de 5 metros. Si, por ejemplo, ponemos el filtro de 5 a 10 metros, que serían ya obstáculos considerables, muy considerables, podemos ver los que tenemos. Pues tenemos más de casi 250 obstáculos que cumplen estas características. Si ponemos de 2 a 10 metros, habilitando el siguiente filtro, pues ya vemos que sube bastante, ¿no? Incluso podemos encontrar seguramente que podemos tener calificados como azudes. Como veis, ha crecido un poco el número, 3.172 obstáculos que son clasificados como azudes y que estarían entre 2 y 15 metros. Si ya incorporamos la medida de 1 a 2 metros, veremos que seguramente tenemos, veis, el número pues se duplica ampliamente, ¿no? En definitiva, luego, bueno, pues se pueden hacer operaciones estadísticas de todo tipo con estos datos, con las herramientas que cada uno quiera utilizar. Vemos que, bueno, pues es una herramienta bastante interesante que nos permite poner en clave de comparación los datos de las barreras registradas o de las barreras inventariadas en todos los ríos europeos. Y bueno, esperamos que podáis disfrutar de esta herramienta y que os sea útil en vuestro trabajo, o bien simplemente en vuestro interés porque, bueno, pues sois amigos de los ríos y rastreadores de barreras. Así que con esto me despido y, bueno, pues hasta otro día y que tengáis un feliz rastreo.